libro de Éxodo, capítulo 1. Él es rey por siempre en la historia. El día de ayer quedamos hasta el versículo 17. Comenzamos el libro de Éxodo, versículo 17. Para refrescar un poco lo que hablamos ayer, recordemos que en esta ocasión se levanta un faraón que no conocía de José, ni de su familia, ni de las cosas que había hecho José. Este faraón, junto con los líderes de su pueblo, se preocupan porque ellos se dan cuenta de que el pueblo hebreo está creciendo en gran manera, se está multiplicando de una forma rápida. Entonces ellos temen que en un futuro, cuando hay un conflicto armado, una guerra, ellos temen de que los hebreos se vuelvan en contra de ellos porque eran muchos. De esta forma, el faraón, para afligirlos, ordena a que los pone en esclavitud y los pone en gran dureza. Sin embargo, los hebreos siguen multiplicándose, siguen creciendo. El faraón, al darse cuenta de esto, él ordena a las parteras que cuando asistan al parto de los niños y vean que varón, que lo maten y que nada más dejen vivir a las hembras. Entonces, de eso fue lo que estamos hablando el día de ayer. El nombre de estas parteras es Fría y Fua, que significa fría, bella o brillo, y Fua significa joven o niña. Entonces, vamos a estar leyendo a partir del versículo 17, amados hermanos, y dice así. Recuerde que si usted tiene alguna acotación, puede levantar la mano y expresarse. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Aquí vemos, amados hermanos, que las parteras tuvieron temor de Dios. Aún así, cuando el faraón, el cual también era considerado un dios en la tierra de Egipto, les ordenó explícitamente de que si ellas asistían al parto de una hebrea y el niño era varón, que lo maten. Pero ellas, por temor de Dios, no lo hicieron. Entonces, la Biblia no especifica de dónde viene ese temor a Dios que ellas tenían. No lo especifica, pero muestra de que por el temor de Dios decidieron no quitarle la vida a los niños. Entonces, el faraón las llama, las confronta. Yo me pongo a pensar, imagínense lo que habrán pensado esas parteras cuando saben que desobedecieron la orden del faraón y el faraón las llama para preguntarle el por qué hicieron eso. La Biblia tampoco menciona que el faraón tomó acciones o las castigó, pero el versículo 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. El 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia.
Aquí podemos sacar una pequeña reflexión, amados hermanos, en cuanto a cómo Dios ve el temor que tenemos hacia Él y cuán importante es temer a Dios y hacer su voluntad a no hacer la voluntad de los hombres que nos alejan de Dios. Porque aquí vemos que Dios hizo bien a las parteras y prosperó a su familia. Dios bendijo a estas mujeres por el temor, el respeto que mostraron con Dios para preservar la vida de los niños. En cierta manera ellas sabían que el pueblo hebreo era el pueblo de Dios. Entonces ellas lo tenían en consideración y por ese motivo, por el temor a Dios, un temor por encima del temor del faraón. Recordemos que en aquellos tiempos había un silencio. Dios no había hablado a través de sus profetas. Sin embargo, vemos que estaba ese temor a Dios. Por encima del temor del faraón, que el faraón era una persona que en Egipto se consideraba Dios y que lo podían ver y podían ver la manera en que decapitaba, la manera en que castigaba a quienes lo desobedecían. Y estas mujeres aún así decidieron hacer la voluntad de Dios por temor de Dios. Esto es un ejemplo admirable, amados hermanos, de nuestra vida como cristianos. Entonces, aquí dice que por cuanto ellas no asesinaron a los niños, el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Aquí vemos que el faraón se preocupaba porque el pueblo era muy grande. Entonces, dio esta orden de asesinar a los niños varones. Pero en vez de reducir la población de los hebreos, la población se multiplicó y no solo se multiplicó, dice que se fortaleció en gran manera. Hace esta mención aquí, fortalecer, y respalda diciendo en gran manera. Entonces, aquí vemos, el hermano Gabo comparte, los hebreos hablaron de Dios a las egipcias. Amén, amén, hermano, así es. Claro, porque es la explicación del temor que surgió entonces en estas personas. Y también imagino que había personas que recordaban también José y las obras que Dios había hecho a través de José. El versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, a toda hija preservar la vida. Entonces aquí vemos que el faraón se da cuenta de que las parteras no habían asesinado a los niños y el pueblo seguía creciendo, se seguía fortaleciendo. Entonces él da una orden, pero no es que da una orden a sus soldados o a sus funcionarios, sino que dice, mandó a todo su pueblo, o sea, toda persona de Egipto tenía que echar al río, asesinar a los niños varones de los hebreos y que solo se preservara la vida de las niñas. Aquí yo me pongo a pensar, ya había cierta, ¿cómo se dice esa palabra cuando se discrimina a otra persona por raza? Ya había cierto racismo. Xenofobia. Cierta xenofobia de parte de los egipcios hacia el pueblo hebreo. Esto quiere decir que en su día a día, en su convivencia en el pueblo, en la tierra de Egipto, los hebreos sentían cierta xenofobia, como se dice actualmente, por parte de los egipcios. Ahora imagínense qué tan difícil se habrá puesto la situación cuando el faraón ordena a todo su pueblo que tienen que asesinar a los hijos varones de los hebreos. O sea, ya ahí no solo era racismo, xenofobia, sino que era ya ataque, violencia, porque para asesinar a un niño tenías que quitárselo de los brazos de su madre y asesinarlo, aunque ella gritara, llorara, se quejara, era la orden del faraón en aquel entonces. Entonces, esos tiempos fueron tiempos de persecución, tiempos en donde se escondían, donde tenían temor de mostrar a sus hijos.
y era una situación muy, muy complicada para el pueblo de Dios en aquel entonces. Vamos a pasar al capítulo 2. Si algún hermano tiene algo que comentar hasta ahora. Amén, mi hermano, que en la obediencia está la bendición, en el caso de las parteras. Amén. Amén, así es, hermana. En obediencia, sin importar las situaciones difíciles. Porque imagínense la mente de las parteras decir, oye, por esto que estamos haciendo, nos pueden decapitar. Aún así, vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a mantenernos en el temor a Dios. Y Dios dice que las bendijo en gran manera. ¿Quién levantó la mano por ahí? Mi hermano Pablo. Sí, mi hermano, analizando aquí lo que dicen los versículos, había mucho recelo de parte de Egipto hacia los hebreos, en cuanto a las mujeres, en cuanto a los hombres, eran más fuertes. Me imagino que también así pasaba con los niños, mientras los niños egipcios eran un poco más débiles, los niños hebreos eran más fuertes. Esto también me imagino que lleva a la parte del ganado. Ya lo hemos visto en Génesis cuando todo lo que hacía José era diferente al ganado. Y también estaba ahorita viendo, hermano, que había también una parte de recelo porque como un Dios desconocido, porque los egipcios no conocían de Jehová, del Dios verdadero, ellos creían en su Alá, en sus dioses egipcios, y viene un Dios a sacudir Egipto, pues, por decirlo así de alguna manera. Entonces, yo me imagino que eso también sacudía a la nación, porque había gente que creían en el Dios verdadero. Por eso que las parteras dicen aquí que tenían temor hacia Dios, a pesar de que, como dice usted, mi hermano, a pesar de que negarse a un mandato del faraón era prácticamente la horca, la muerte. Amén, mi hermano, así es. Sí, vemos que el pueblo hebreo destacaba en cierta manera, porque el capítulo 1 dice que ellos se estaban multiplicando y fortaleciendo en gran manera, a tal punto de que el faraón y sus funcionarios tenían temor y empezaron a tomar medidas drásticas para contrarrestar esto. Y también lo confirmamos con las parteras que dicen que las mujeres hebreas eran mucho más robustas que las mujeres egipcias y tenían a luz más fácilmente a los niños, más rápido. Entonces vemos como el pueblo de Dios destaca, pero por la ayuda de Dios. Mi hermana Noemi. Amén, amén, hermano. Que aquí también se cumple esa parte donde también Pedro, ¿verdad?, confrontó a aquellos hombres aquella vez y le dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces las parteras cumplieron ahí, se cumplió en ellas esa palabra, amén, que ahora tenemos que tenerla presente, porque aunque a veces la palabra nos enseña, ¿verdad? No a veces, perdón, la palabra nos enseña que hay que obedecer a las autoridades y porque son puestas por Dios, pero si las autoridades van en contra de los principios y de la palabra de Dios, tenemos que rechazarla. Amén. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, en todo momento. Amén, hermana, así es. Y eso es un ejemplo que tenemos que tener presente en nuestra vida, aunque incomode a nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestra familia, aunque incomode a muchas personas, nosotros tenemos que mantenernos firmes y hacer la voluntad de Dios. Y solo la voluntad de Dios, porque hay personas que van a querer que nosotros tomemos ciertas actitudes o hagamos ciertas cosas para complacerlos a ellos. Pero ahí es en donde nosotros tenemos que discernir y sacar ese temor a Dios. Recuerde que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, ser sabios y hacer únicamente la voluntad de Dios. Entonces, vamos a seguir ahora con el capítulo 2, hermano, y dice así. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví,
la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aquí ya vemos que, aquí ya habla del nacimiento de Moisés. Y el inicio del capítulo 2 ya resalta sus raíces. Vemos que vienen de dos personas, de dos hebreos, que son los dos de la tribu de Leví, tribu que más adelante se iba a convertir en la tribu del sacerdocio, del servicio a Dios. Vemos también que cuando nació, ellos tuvieron temor, vieron que era hermoso y le escondieron 3 meses. Aquí donde yo, oye hermano, me pongo a pensar, imagínense el desespero de esos padres cada vez que el niño lloraba, porque es inevitable que un niño llore. Asegurarse de que no lo escuchara nadie, para que ningún egipcio se enterara y lo asesinaran. Era un estrés tremendo, hermano, el sentir de que van a matar a tu hijo si lo descubren y tratar de mantenerlo oculto. Y dice la palabra aquí que lo escondieron por 3 meses. Dice, sigo leyendo, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aquí vemos que la palabra confirma, ya no lo pudieron ocultar más. Ya ellos se dan cuenta que en cualquier momento los iban a descubrir, porque es un bebé, por naturaleza ellos hacen ruido, ellos lloran, entonces tenían que tener temor de las personas que estaban cercanas, de que no pasara un egipcio. Ya era una situación que ellos no podían seguir en ella. Entonces tomaron la decisión de colocar al niño en una canasta a orilla del río. Vemos que usaron ciertos materiales para la envoltura tipo nido, que fueron horquillas de junco, y para que no se le metiera el agua, usaron asfalto y brea, los cuales son sustancias impermeables que evitan que el agua traspase. De hecho, son sustancias que hoy en día todavía se usan como base en esos materiales que son impermeabilizantes. Entonces, a mi hermana Noemí tiene la mano levantada. Amén. Que nos damos cuenta también que eso también fue utilizado cuando Noé construyó el arca. Eso. Amén, hermano. Sí, tal cual. Porque el trabajo de la brea y de este tipo de asfalto es impermeabilizar, impedir que el agua pase. Recordemos que el agua es tremendo, hermano. El agua pasa hasta una plataforma de concreto, el agua busca el camino. Pero estos tipos de materiales la contrarrestan, frenan la fluidez del agua. La corrosión. Exacto. Y no solo impide que el agua pase, sino que también preserva el material en donde se aplica, como dice el hermano Gago, evita que haya corrosión, evita que se desprendan estructuras. Esas son las características. Nos damos cuenta que el Señor hace todo perfecto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Usted se imagina que el arca hubiera estado sobre las aguas sin este tipo de materiales? Oye, eso le hubiera pasado como al Titanic. Amén. Ajá, hermano. Entonces vemos que ellos lo colocan a la orilla del río. No, la palabra no menciona que ellos ya tenían un plan o algún motivo por el cual lo hayan colocado a la orilla del río. Más que todo era como que suerte, vamos a ver qué pasa. Sin embargo, como opinión propia, yo considero que ellos ya habían analizado todo lo que pasaba en ese trayecto del río. El versículo 4 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río.
y paseándose sus doncellas por la ribera, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Aquí vemos, amados hermanos, el niño es puesto en el río y justo en ese momento, en cierto punto del río, hacia abajo, la hija del faraón salió a asearse, a bañarse junto con sus dos doncellas. Y vemos que dice que paseándose vieron la arquilla donde estaba el bebé a la orilla del río. Y ella manda a buscar a una de sus criadas esta horquilla a ver de qué se trata. El 6 dice, cuando abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Aquí vemos, hermanos, que ya se da cuenta de que era un niño. El niño está llorando, pero aún así sabiendo que era un niño hebreo, este versículo dice que tuvo compasión de él. Entonces, es bonito, hermano, ver cómo Dios mete su mano en todo. Porque recordemos que la ordenanza del faraón, el cual, una vez más lo digo, era considerado un dios, era asesinar a todo niño varón, echarlo al río. Y vemos que su propia hija, teniendo un hijo hebreo en sus manos y un río al lado al cual ella lo pudo haber echado, no lo hizo, sino que tuvo compasión de él. Entonces aquí vemos cómo Dios mete su mano, hermano, cómo Dios obra de la manera en que Él solo lo puede hacer. Porque es consciente saber que el pueblo de Egipto obedecía la voz de su Dios, del faraón, pero que su hija lo desobedeciera y tuviera compasión del niño, oye, hermano, allí Dios metió su mano. Mi hermana Eliana. Amén, amén. Sí, efectivamente Dios metió su mano porque había un propósito con ese niño. Moisés es uno de los hombres que el mismo Dios lo considera con un propósito tremendo, porque las cosas que hizo Moisés no se registran con más ningún otro, con Pablo cara a cara, que eso lo vamos a ver más adelante. Y así es Dios cuando tiene propósitos con alguien. La muerte le puede estar respirando en la nuca, pero si Dios tiene un propósito con esa persona, nada le va a pasar. Y ahí vemos que Dios colocó gracia en ese niño desde pequeño, para que lo adoptara la misma gente que lo estaba buscando para matar, prácticamente, porque estaban siendo perseguidos todos esos niños de los hebreos. Pero así hace Dios. Dios hace cosas imposibles. Así es, hermano. Mi hermana Rogerly. Amén. Y vemos acá que la madre de Moisés obedece. El faraón dijo que lo colocaran a todo niño hebreo en el río. Pero ella usó esta estrategia de usar la horquilla y meterlo allí. Y también vemos que tuvo gran confianza en lo que Dios podría hacer en la vida del niño, porque ella sí mismo lo soltó y lo dejó ir a la voluntad de Dios. Pero vemos un Dios que guía esta horquilla por el río Nilo hasta las manos de la hermana del faraón, sabiendo que solamente en estas manos podía preservar su vida, porque en la mano de cualquier hebreo iba a ser arrebatado y lo iban a matar. Y aparte de eso, pues coloca un sentir en el corazón de esta mujer, o como dijo la hermana Eliana, gracia en Moisés, para que pueda ser tomado y no asesinado por ella. Amén, así es, hermano. Sí, porque la madre no sabía qué era lo que iba a pasar con el hijo, pero ella tenía plena confianza en Dios y vemos cómo Dios obró. Entonces, hermano, si quieres saber más de esta historia, mañana conéctese a la misma hora para que vea la continuación de esta bonita historia que se viene en parte buena. Asimismo, damos por terminado el estudio de esta mañana. Donde no brille su nombre, ni lengua ni raza.
nombre, de noche o de día. Su luz no reposa, su gloria florece como una rosa. Llena está